3 de junio de 1944, 6:17 de la mañana afueras del norte de Caen, Francia. La fría niebla matutina se filtraba entre las casas en ruinas y los muros destrozados. La línea del frente cambiaba cada hora. Los tanques alemanes exploraban el corredor que conducía al centro de la ciudad. La constante amenaza de un ataque de tanques obligaba a la infantería aliada a reforzar cada calle destruida. La artillería había reducido la mayoría de las casas de madera a montones de vigas retorcidas y ladrillos astillados. Las patrullas avanzaban con cautela entre los escombros. Los francotiradores cubrían cada hueco. Las tripulaciones de los tanques escuchaban atentamente el eco de un proyectil de bazuca. La batalla de Caen castigaba a cualquiera que dudara. El sargento Thomas O'Connell se acurrucó en el esqueleto de un porche bombardeado. Solo quedaban los pilares de soporte y una viga rota. Observó cómo su pelotón se esforzaba por construir otro emplazamiento antitanque estándar en la esquina de una panadería en ruinas. La tripulación transportaba sacos terreros, elegía un ángulo predecible y repetía los mismos pasos que habían usado desde Sicilia. O'Connell había visto fallar estos emplazamientos una y otra vez en este terreno denso. Los comandantes de tanques alemanes habían interiorizado las tácticas aliadas. Planificaban las líneas de fuego. Esperaban que cada emplazamiento apareciera a la misma altura y ángulo. Cada vez que una tripulación aliada seguía las instrucciones con precisión, un tanque ajustaba su posición. El resultado siempre era el mismo, el tanque disparaba primero. La tripulación moría antes de poder disparar un segundo tiro. O'Connell, de 28 años, poseía habilidades invaluables en este campo de batalla. Antes de la guerra, había trabajado como maestro carpintero, construyendo techos de madera en zonas industriales. Reparaba vigas de porches, vigas de almacenes y pilares de puentes. Aprendió cómo se distribuye el peso en la madera. Evaluaba la tensión estructural mediante el sonido y el tacto. Podía identificar una viga rota a simple vista. Esta experiencia civil moldeó su visión de las casas destruidas. Otros soldados veían escombros. O'Connell vio ángulos reforzados, puntos de carga predecibles y plataformas de tiro estables ocultas bajo los escombros. Su mirada buscaba líneas naturales que ningún enemigo sospecharía. Observó una viga del porche con una rotura irregular en el centro. Un suelo derrumbado encima la presionaba, inmovilizándola. Esto creaba una cuña baja y estrecha entre la viga y un muro de piedra agrietado. El polvo cubría el hueco. El ángulo era agudo, pero estable. O'Connell apoyó la mano sobre ella y no sintió vibración. Era una línea de tiro improvisada y perfecta. Estaba muy por debajo de la línea de visión normal de los tanques. Un vehículo blindado buscando cañones antitanque nunca apuntaría tan bajo. El haz de luz oscurecía el fogonazo. Salía humo por una junta suelta. El tanque asumiría que el disparo provenía de otra calle. Probó el ángulo. A través del estrecho hueco, pudo ver 50 metros de camino abierto, la ruta que usaban los tanques alemanes para su despliegue. Ninguna posición de tiro estándar podía apuntar tan bajo ni disparar desde un ángulo tan inusual. El hueco obligaba al fusil a apoyarse en la viga en un ángulo único que se ajustaba al contorno de esta. La madera actuaba como estabilizador. La viga desviaba el retroceso hacia el suelo en lugar de transferirlo al hombro del tirador. Esto le proporcionó a O'Connell una línea de tiro despejada que no se describía en ningún manual. Pasó la siguiente hora huecando la abertura con su cúter. Quitó astillas, ensanchó la base y reforzó una junta débil con clavos recolectados. Cada corte seguía la veta natural de la viga. Calculó la presión por el sonido. Si la madera crujía, se detenía. Si la junta permanecía inmóvil bajo el peso, la agrandaba. Su mente trabajaba con la misma precisión que había empleado en la construcción antes de la guerra. La pequeña estructura se convirtió en una posición de tiro funcional y oculta. Cuando terminó, la viga parecía intacta desde fuera. El capitán Davis llegó durante la ronda de inspección. Davis valoraba la disciplina y esperaba un estricto cumplimiento de las normas. Examinó la viga, frunció el ceño y ordenó desmontar la estructura. La consideraba insegura e incumplía las normas. Creía que cualquier soldado que estuviera en ella moriría aplastado si la viga se derrumbaba. Davis prefería las posiciones predecibles, las aprobadas por el cuartel general años antes. Su voz denotaba autoridad. O'Connell asintió respetuosamente, pero en su interior se negó a reconsiderar. Había visto morir a demasiados hombres en posiciones predecibles. Limpió los bordes, ocultó el refuerzo y aseguró el campo de tiro. Confiaba más en su propio juicio que en el manual.
Esa tarde, el puesto de mando del batallón recibió avisos de un grupo de tanques alemanes que se dirigía al sur, hacia su sector. Los mensajes interceptados mencionaban un Panzer IV con apoyo de infantería. Estos ataques con tanques solían costar la vida a decenas de soldados antes de que los aliados pudieran reaccionar. Las calles que rodeaban el sector de O'Connell presentaban poca visibilidad, callejones estrechos y esquinas derrumbadas que obstaculizaban los ángulos de tiro habituales. La única forma fiable de detener un tanque era disparar desde una posición y una altura inesperadas. Cualquier dotación que intentara ángulos de tiro convencionales fracasaba en estas calles. 2 noches antes, un equipo de bazucas había intentado disparar contra un tanque que se acercaba desde el este tras un pozo destruido. Su disparo impactó el blindaje en un ángulo desfavorable. El tanque giró, divisó su posición y los destruyó antes de que pudieran recargar. Al día siguiente, un segundo equipo intentó atrincherarse en la esquina de un almacén con sacos terreros. Su posición fue atacada con ametralladoras antes de que pudieran apuntar. Las bajas aumentaron. El mando buscó una mejor cobertura, pero el terreno urbano ofrecía poco. Las estrategias desarrolladas para campo abierto resultaron ineficaces en las calles accidentadas. O'Connell se detuvo cerca de la viga de su porche y volvió a examinar el terreno. El ángulo coincidía con el de la carretera. La altura coincidía con la altura del casco inferior del tanque. Si el tanque avanzaba por su trayectoria habitual, el disparo impactaría cerca de la juntura del compartimento de la tripulación. Este punto débil era conocido, pero difícil de alcanzar. Solo un disparo desde una posición baja y estable podía acertar. Las posiciones normales disparaban demasiado alto. Preparó su rifle antitanque. Limpió el polvo del cañón. Revisó el cerrojo. Apoyó ligeramente el hombro contra la viga para comprobar las vibraciones. Permanecían constantes. Respiró con calma. La niebla matutina se estaba disipando, pero la neblina aún era lo suficientemente densa como para ocultar el humo. Los hombres a su alrededor llevaban sacos de arena a terreno más alto, sin saber que el paso más bajo y estrecho ofrecía la mejor posición defensiva. La artillería alemana disparó esporádicamente para explorar los movimientos aliados. Los proyectiles impactaron a 3 calles de distancia. La detonación levantó polvo del techo. La viga no se había movido. Esto confirmó que la estructura podía soportar las vibraciones de los tanques que pasaban. O'Connell tomó notas. Haz estable. Señal. Baja. Carril despejado. Sin silueta. Alrededor de las 4 de la tarde, el sonido de las orugas resonó desde el este. Los exploradores confirmaron la presencia de un Panzer IV, escoltado por infantería. Todos los hombres del pelotón se pusieron en tensión. El procedimiento habitual dictaba que cada unidad antitanque ocupara sus posiciones designadas. El despliegue de O'Connell no fue oficial. Se sentó solo en el porche derrumbado mientras los demás se dispersaban en los rincones previsibles. Davis pasó junto a él con una mirada fría. Aún consideraba que la idea de la viga del porche era un riesgo innecesario. Le asignó a O'Connell el sencillo soporte para el fusil, sin percatarse de la ventaja táctica que se escondía bajo la madera quebradiza. O'Connell guardó silencio. Comprendía el valor de la construcción. Esperó a que llegara el tanque. Las vibraciones se intensificaron. El metal resonó. Las botas golpearon el asfalto. El tanque avanzó lentamente, usando a la infantería como antena. La tripulación esperaba cohetes desde las ventanas del primer piso. Esperaban nidos de sacos terreros en las esquinas. No habían previsto un disparo desde un hueco en las vigas cerca del suelo. Le prohibieron disparar a través del hueco entre las vigas de la terraza hasta que cayera un tripulante del tanque. La torreta del tanque giró a la izquierda y luego a la derecha. El comandante escrutó los tejados en busca de posiciones aliadas. Las escuadras de infantería avanzaron cerca de las murallas, con los fusiles en alto. Avanzaban con la confianza de hombres que habían asimilado el ritmo de este campo de batalla. Creían conocer las estrategias defensivas aliadas. Cada enfrentamiento reforzaba esta suposición. O'Connell reconoció este patrón. La previsibilidad moldeaba las decisiones de ambos ejércitos. Su improvisada brecha estaba diseñada para explotar precisamente esta debilidad. El tanque apartó los escombros al girar hacia la calle estrecha. Sus orugas aplastaron escombros y astillaron tablones. O'Connell estabilizó su rifle. Esperó a que el tanque pasara un tocón de chimenea dentado que marcaba su estimación de alcance.
Una vez que el tanque llegara a ese punto, el ángulo de su línea de fuego se alinearía perfectamente con la juntura del compartimento inferior de la tripulación. Apretó el rifle con más fuerza y permaneció inmóvil. Los soldados de infantería avanzaron a 20 metros de su posición. Botas cubiertas de polvo se movían con rapidez. Vieron un Porsche derrumbado que permanecía inmóvil, sin cañón, sin línea de visión clara. El espacio era demasiado bajo para ser visible a simple vista. O'Connell esperó. Su ritmo cardíaco se desaceleró. Bloqueó su propia respiración. Se concentró en la protección izquierda de la oruga del tanque, observando cómo se inclinaba al rodar sobre el terreno irregular. Esa inclinación determinaría la precisión de su disparo. El capitán Davis indicó a los demás equipos que cesaran el fuego. Pretendía una salva coordinada. O'Connell ignoró la orden. Si todas las tripulaciones esperaban la orden, el tanque detectaría la concentración de tropas. El comandante del tanque rotaría la torreta, dispararía a ciegas y obligaría a la infantería a retirarse. La táctica estándar dependía de una coordinación perfecta. En terreno urbano, se requería precisión individual. El tanque avanzó. O'Connell bajó el rifle 1 milímetro. El artillero se mantuvo inmóvil. La boca del cañón estaba tan hundida en la abertura que era invisible incluso para los observadores externos. Calculó el viento. Calma. Distancia. 59 metros. Ángulo. 8 grados hacia abajo. Respuesta prevista del blindaje. 2 segundos de retraso antes de la corrección de la torreta. El casco del tanque estaba alineado con el tocón de la chimenea. O'Connell respiró hondo. Apuntó al punto débil justo por encima de la juntura del casco, cerca del lado del conductor. Apretó el gatillo. El proyectil salió del cañón en una ráfaga controlada. El retroceso impactó en el portafusil, no en su hombro. El Porsche canalizó la energía hacia el suelo. Su silueta permaneció invisible. El humo se filtraba a través de una tabla suelta, ocultando el punto de impacto. El impacto impactó el tanque justo donde había previsto. El proyectil atravesó la juntura y destrozó los componentes internos. El conductor se desplomó de inmediato. El tanque se tambaleó. El comandante gritó órdenes. La confusión cundió entre la infantería. Nadie sabía de dónde provenía el disparo. Sus ojos se dirigieron a los tejados y las ventanas. Nadie miró hacia abajo, al Porsche destruido. El tanque se detuvo. Su torreta giró violentamente. O'Connell recargó. Calculó el movimiento de la torreta y disparó de nuevo. El segundo disparo atravesó la placa frontal inferior. Las llamas lamieron el interior del tanque. La tripulación entró en pánico. Un hombre abrió la escotilla. El fuego de las ametralladoras de las posiciones aliadas lo inmovilizó. Se retiró al interior del tanque. Un tercer disparo de O'Connell alcanzó al artillero. Fragmentos de metal volaron hacia afuera. Se elevó una densa columna de humo. El tanque se detuvo. El motor falló. Davis se quedó mirando, atónito. El tanque adoptó una posición improvisada que había prohibido horas antes. El pelotón avanzó con renovado vigor. Los soldados de infantería se pusieron a cubierto y abrieron fuego contra los desorientados soldados alemanes. Sin el apoyo de los tanques, la infantería enemiga se retiró. La carretera quedó bajo control aliado. Davis se acercó a la posición de O'Connell. Examinó la viga del pórtico, estudió el ángulo y reconoció la precisión de su construcción. Su expresión cambió. Se dio cuenta de que la línea de fuego no se ajustaba a ningún manual conocido. Esta trayectoria baja explotaba un punto ciego que las tripulaciones alemanas nunca habían considerado. O'Connell había demostrado cómo los escombros podían transformarse en una ventaja táctica. Davis comprendió lo que eso significaba para el resto de la batalla. O'Connell explicó cómo había creado la brecha. Describió la viga reforzada, la distribución de la presión y los cálculos de los ángulos. Habló en el mismo tono que había usado antes de la guerra al explicar la distribución del peso del techo. Davis escuchó atentamente. Su rígida doctrina se desmoronó ante los innegables resultados. Dio nuevas órdenes. Cada grupo debía inspeccionar los edificios en busca de brechas de tiro bajas y estructuralmente presentes. Carpinteros, ingenieros y obreros debían reforzar las vigas y crear líneas de tiro ocultas en ángulos irregulares. La táctica se extendió por todo el pelotón en cuestión de horas. Al anochecer, se construyeron 2 posiciones más según el plan de O'Connell.
Los exploradores marcaron las vigas de carga con tiza. Los soldados cavaron trincheras estrechas en los aleros derrumbados. Los ángulos reforzados reemplazaron los habituales nidos de sacos terreros. Los tanques alemanes tuvieron dificultades para reaccionar. Esperaban fuego desde un ángulo pronunciado. Esperaban emboscadas en el primer piso. Pero no habían previsto fuego desde las vigas de carga de la planta baja. Los informes llegaron al cuartel general de la compañía. Los oficiales exigieron bocetos detallados. O'Connell proporcionó bocetos preliminares en papel borrador. Estos dibujos mostraban la distribución del peso, los puntos de refuerzo y los ángulos que correspondían al trazado típico de la carretera. Por primera vez en semanas, las posiciones aliadas resistieron el fuego de los tanques sin pérdidas catastróficas. Cada hueco en el fuego requería solo un soldado. La visibilidad era casi nula. El fogonazo desaparecía en el bosque. Los tanques desperdiciaban munición en disparos fallidos. Las guarniciones alemanas se adaptaron lentamente. Intensificaron el bombardeo de las posiciones más bajas. Bombardearon montones de escombros y pórticos derrumbados. Esta reacción confirmó la eficacia de la táctica. Cuando el enemigo concentró su fuego en objetivos desconocidos, las defensas se fortalecieron. Al amanecer, O'Connell recorrió cada calle, examinando cómo los proyectiles impactaban en los escombros. Determinó qué vigas resistían y cuáles se derrumbaban. Perfeccionó aún más la táctica y enseñó a otros a identificar estructuras estables. Su pelotón siguió sus instrucciones. Aprendieron a comprobar la resistencia de las vigas golpeando suavemente la madera y escuchando las vibraciones. Aprendieron a cortar huecos sin debilitar la unión. Aprendieron a alinear ángulos usando marcas viales. Esta táctica se convirtió en un procedimiento rutinario que no costaba nada, no requería equipo adicional y era extremadamente eficaz en el combate urbano. El siguiente combate importante se produjo 3 días después. Un grupo de panzer alemán más fuerte avanzó hacia el distrito. Esta vez, se habían preparado 6 posiciones de tiro improvisadas. Cada posición estaba ocupada por un artillero que conocía los ángulos y las líneas de fuego. Al entrar el primer tanque en el sector, recibió fuego desde 4 direcciones, cuyos ángulos eran demasiado cortos y precisos para rastrear los objetivos. La tripulación, presa del pánico, se retiró. La infantería se desmoronó bajo el fuego desde varias calles. El avance de los panzer se desmoronó. O'Connell observó la batalla. Observó cómo cada as transmitía el retroceso. Observó cómo reaccionaba el tanque a impactos desde diferentes direcciones. Midió las distancias. Mejoró cada diseño. Sugirió que los pelotones marcaran sus mejores ases en un mapa para futuras operaciones. El comandante de la compañía estuvo de acuerdo. Con el paso de varios días, el método se extendió más allá del batallón. Las unidades combinadas adoptaron el concepto en los sectores vecinos. Los oficiales superiores reconocieron cómo un simple truco estructural neutralizaba la previsibilidad del fuego antitanque en zonas urbanas. Redactaron informes extraoficiales destacando el éxito de la táctica. Aunque no existía una doctrina oficial que prescribiera la explotación de las brechas en el flujo de fuego, los soldados la aplicaron instintivamente. El centro de mando local recibía informes manuscritos de varios pelotones. Cada informe repetía el mismo patrón, una sola brecha intensificada en el fuego resultaba en numerosas bajas o obligaba a los tanques a retirarse. Las posiciones estándar con sacos terreros rara vez producían resultados similares en este entorno. Los oficiales comenzaron a registrar la reducción de bajas. Descubrieron que los grupos que utilizaban trincheras sufrían menos bajas cuando los tanques avanzaban por calles estrechas. Las unidades que dependían únicamente de posiciones estándar sufrían mayores pérdidas. Estas cifras eran importantes. Influían en las decisiones más que la teoría o la doctrina. O'Connell examinó documentos alemanes recuperados después de que una patrulla capturara a un mensajero. Los documentos contenían breves notas de los comandantes de tanques. Una entrada describía un confuso fuego raso que aparentemente provenía debajo de edificios derrumbados. Otra entrada mencionaba impactos desde posiciones imposibles. Estas observaciones confirmaron que las tripulaciones alemanas no habían comprendido la nueva táctica. Sospechaban de un arma oculta o de un nuevo tipo de posición. Nadie sospechaba que se estuvieran utilizando los escombros naturales de los edificios. Los distritos devastados alrededor de Caen ofrecían las condiciones ideales para este enfoque. Vigas de madera, porches destrozados y suelos derrumbados presentaban innumerables oportunidades. O'Connell recorrió cada sección con pequeños grupos de soldados.
Señaló las vigas portantes y les advirtió que evitaran las zonas inestables donde los escombros podían moverse de forma impredecible. Estas breves lecciones ayudaron a los soldados a identificar las posiciones de tiro incluso sin entrenamiento formal. Aprendieron a ver el campo de batalla a través de sus ojos. Sus habilidades de carpintería se convirtieron en un recurso tan valioso como cualquier arma. Una semana después, la línea aliada se enfrentó a un nuevo desafío. Las fuerzas alemanas trajeron una variante más pesada del Panzer IV con blindaje frontal mejorado. Los servicios de inteligencia temían que las placas reforzadas neutralizaran el fuego de ángulo bajo. O'Connell examinó la nueva configuración con binoculares durante un vuelo de reconocimiento. Determinó que, si bien la juntura frontal seguía presente, se había desplazado ligeramente hacia arriba. Era necesario ajustar el ángulo de disparo. Midió la distancia alineando el haz de luz con las marcas viales y calculó el nuevo ángulo. Ordenó a sus hombres que agrandaran las troneras unos centímetros. Excavaron nuevos canales. Reforzaron los puntos de apoyo. Ensancharon las troneras para sujetar los fusiles sin exponer los cañones. Estas modificaciones requerían precisión. Un solo error podría haber provocado el colapso de la viga. Los soldados siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Al terminar, cada tronera correspondía a la trayectoria corregida. El siguiente ataque de tanque se produjo al anochecer. La variante más pesada del tanque avanzó entre los escombros con gran aplomo. El ruido de su motor resonó por la calle. La infantería se desplegó en formación defensiva. El comandante del tanque observó ventanas, puertas y terrenos elevados. Ignoró las vigas cerca del suelo. O'Connell se situó en un hueco recién reforzado. El ángulo parecía más pronunciado que antes. Esperó a que el tanque rodara a su alcance. El camino se estrechaba cerca de un puesto destartalado. En cuanto el tanque pasó este punto, su costado se inclinó hacia abajo, dejando al descubierto una zona estrecha cerca del compartimento del conductor. O'Connell preparó su disparo. Observó el movimiento del tanque y midió el retroceso. Disparó mientras el casco se inclinaba sobre los escombros. La bala impactó en la placa expuesta. Saltaron chispas. Salió una columna de humo. El tanque redujo la velocidad, pero no se detuvo. O'Connell disparó de nuevo. El segundo disparo impactó en la juntura. Salieron llamas de la escotilla. Los gritos de la tripulación resonaron por la calle. El tanque rodó hacia atrás y se estrelló contra un muro de piedra. Se detuvo en seco. Este enfrentamiento demostró que la táctica funcionaba incluso contra blindados modernizados. El comandante de la compañía documentó el resultado detalladamente. Comparó la operación con los métodos antitanque tradicionales empleados anteriormente en la campaña. La diferencia de efectividad fue significativa. Las emboscadas tradicionales requerían varios equipos y una sincronización precisa. Los ataques con barrera ligera, en cambio, solo requerían un artillero y un ángulo estable. El informe se remitió al mando superior. En combates posteriores, la infantería alemana intentó suprimir las posiciones bajas, bombardeando escombros con potentes descargas. Esta reacción obligó a los soldados aliados a replantear su estrategia. Reforzaron las brechas con 2 vigas en lugar de una y añadieron piedras tras los puntos débiles. Estos ajustes preservaron la estabilidad de las estructuras. O'Connell probó cada refuerzo con una ligera presión y un ruido característico. Sus hombres aprendieron el procedimiento y lo aplicaron en todo el teatro de operaciones. Durante una operación nocturna, un tanque alemán intentó disparar directamente a un presunto punto débil de la viga. El proyectil impactó en el porche, pero no provocó el derrumbe del edificio. El refuerzo resistió. O'Connell observó que el impacto se distribuía entre los puntos de carga en lugar de concentrarse en el punto débil central. Esto confirmó que su método de refuerzo funcionaba incluso bajo fuego intenso. La noticia de la táctica llegó a las unidades de ingenieros. Solicitaron demostraciones. O'Connell les enseñó a identificar la veta de la madera rota. Explicó que algunas fracturas soportaban mejor el peso que otras. Los ingenieros tomaron notas. Midieron el grosor de las vigas y calcularon su capacidad de carga. Elaboraron diagramas sencillos que las tropas de campaña podían comprender rápidamente. Estos diagramas se utilizaron en las reuniones informativas de la compañía. O'Connell nunca buscó reconocimiento. Se centró en cerrar cada brecha y entrenar a más soldados. Su pelotón confió en su criterio desde entonces. Sus oficiales comenzaron a consultarlo antes de establecer líneas defensivas.
Recorrió cada calle, seleccionando posiciones según la estabilidad estructural y la visibilidad. Esto salvó vidas. Al elegir brechas seguras y reforzadas, evitó derrumbes y garantizó ángulos de tiro estables. Un día, un grupo panzer alemán lanzó un ataque coordinado a través del distrito. Varios tanques avanzaban simultáneamente en líneas paralelas, con la intención de superar las defensas aliadas. O'Connell predijo que los tanques se reunirían en una intersección específica y predeterminó las brechas de tiro en dicha intersección. Cuando los tanques llegaron, se encontraron con ángulos de tiro superpuestos, dirigidos a sus puntos débiles. Los disparos provenían de posiciones demasiado pequeñas para ser detectados. Los comandantes de los tanques dispararon a ciegas, impactando muros y escombros, y no pudieron identificar a los artilleros. El ataque de tanques fracasó en menos de 10 minutos. 3 tanques quedaron inutilizados. La infantería se retiró. O'Connell evaluó las consecuencias. Examinó los daños en las estructuras de apoyo. Observó el comportamiento de los tanques. Reajustó sus posiciones. Cada ajuste hacía que las tácticas fueran más efectivas. A lo largo de la campaña, los edificios civiles se derrumbaron repetidamente debido al fuego de artillería y tanques. O'Connell instruyó a los soldados que inspeccionaran las vigas después de ser bombardeadas. Si una viga se agrietaba en un ángulo incorrecto, la abertura se volvía insegura. Les ordenó que la abandonaran de inmediato. La seguridad era primordial. Un edificio derrumbado podía matar a un soldado incluso antes de que pudiera disparar un tiro. Durante un tiroteo, un edificio cercano se derrumbó inesperadamente bajo fuego de artillería. El soporte de la viga interior también cedió. O'Connell evaluó la situación y se dio cuenta de que unas vigas más pesadas resistirían mejor. Ajustó sus criterios y ordenó a sus hombres que seleccionaran vigas más gruesas que la culata de un fusil. Esta sencilla regla mejoró la seguridad en el frente. Los ingenieros que perfeccionaban las tácticas solicitaron más información. O'Connell explicó la distribución del peso y las características del retroceso. Probaron diversas configuraciones y descubrieron que una ligera inclinación del rifle hacia la viga aumentaba la estabilidad. También descubrieron que ciertos puntos de refuerzo permitían una mejor transferencia de potencia. Estos hallazgos se basaron en repetidas pruebas de campo. Las fuerzas alemanas finalmente cambiaron de táctica. Aumentaron la distancia entre los tanques y la infantería. Bombardearon los escombros desde mayor distancia con granadas de alto poder explosivo. Esto redujo el número de troneras efectivas. O'Connell ajustó su táctica de nuevo. Desplazó las troneras hacia el interior de los edificios y las colocó tras 2 capas de escombros. Esto las protegió del fuego a larga distancia. Las tripulaciones de los tanques alemanes se volvieron cautelosas. Avanzaron lentamente y probaron ángulos poco pronunciados con mayor frecuencia. Su vacilación les costó impulso. Las unidades aliadas recuperaron la iniciativa. La pequeña innovación de O'Connell influyó en el curso de la batalla en varios sectores. Las semanas de combate en los alrededores de Caen llevaron a todas las unidades al límite. Los suministros llegaban tarde. Las carreteras cambiaban de manos varias veces. Los oficiales aliados necesitaban tácticas que funcionaran sin equipo pesado. Las maniobras de fuego abierto de O'Connell tuvieron éxito sin material adicional. Los únicos requisitos eran habilidad y paciencia. Los soldados de todo el batallón adoptaron el método. Se lo enseñaron a sus reemplazos. Lo incluyeron en las sesiones informativas nocturnas. La táctica se difundió tanto a través de las comunicaciones oficiales como de boca en boca. Oficiales de unidades vecinas visitaron la posición de O'Connell para observar su trabajo. Vieron las estrechas ranuras que había cortado en las vigas del porche. Lo vieron golpear la madera para comprobar su estabilidad. Lo vieron introducir un fusil por la ranura con mínimo riesgo. Estos oficiales llevaron la información a sus sectores. Animaron a sus tropas a imitar la técnica. Reportaron menos bajas en combates posteriores. O'Connell peinó incansablemente cada calle dañada. Documentó que vigas seguían en pie tras los bombardeos de artillería. Anotó que edificios ofrecían las mejores líneas de fuego. Creó un inventario mental de ángulos, distancias y patrones estructurales. Esta información le ayudó a liderar a otros grupos. Rara vez se quedaba en un mismo lugar. Evaluó posiciones, asesoró a los equipos y reforzó los puntos débiles. Su pelotón confiaba en su juicio más que en cualquier manual. Las tripulaciones de los tanques alemanes se enfrentaban a crecientes dificultades. Reportaban fuego directo confuso. Les costaba localizar a los artilleros.
Desperdiciaban munición en montones de escombros vacíos. Su avance era cauteloso. Esta cautela ralentizó sus ataques y alteró su cronograma. Las fuerzas aliadas aprovecharon este retraso para reposicionarse y preparar el contraataque. Cada retraso aumentaba las pérdidas alemanas. Algunas unidades alemanas intentaron adaptarse disparando a ras de suelo en cuanto sospechaban una brecha. Si bien esto dañaba los edificios, rara vez alcanzaban los emplazamientos. Las brechas eran demasiado profundas en la madera como para destruirlas sin impactos directos. La mayoría de los proyectiles impactaban en los escombros circundantes o derrumbaban muros. O'Connell aprovechó esta situación para perfeccionar su método de refuerzo. Insertó cuñas adicionales tras las conexiones débiles y mejoró la distribución de la carga. Estos ajustes permitieron que las brechas permanecieran intactas incluso bajo fuego intenso. Con creciente confianza, algunos oficiales sugirieron usar la táctica en salvas coordinadas. O'Connell lo desaconsejó. Explicó que la ventaja del método residía en su imprevisibilidad. Si se disparaban demasiados disparos simultáneamente, las tripulaciones alemanas podían reconocer un patrón. Podían ajustar la altura de la torreta y dirigir la artillería hacia los grupos de probables impactos. O'Connell abogó por el fuego escalonado. Los disparos individuales desde ángulos impredecibles mantenían a los tanques alerta. Los oficiales aceptaron este argumento. Durante una operación, la inteligencia informó que una patrulla blindada alemana intentaba penetrar el centro del distrito. La patrulla constaba de 2 Panzer IV y un Semioruga con apoyo de infantería. O'Connell planeó posiciones a lo largo de la ruta prevista. Seleccionó vigas que proporcionaran una absorción de retroceso estable. Colocó un hueco cerca de una escalera destruida y otro detrás de una panadería derrumbada. Probó cada viga apoyándose ligeramente en ella. Si la estructura crujía, la rechazaba. Si permanecía en silencio, la aprobaba. A medida que la patrulla alemana avanzaba, los tanques avanzaban con cautela. La infantería registró los pisos superiores, anticipando una emboscada. El primer tanque entró en la zona objetivo designada. O'Connell hizo una señal a los artilleros. Un artillero disparó desde una brecha reforzada detrás de la panadería. La bala impactó en la placa lateral del tanque. La tripulación entró en pánico. Giraron la torreta para que apuntara al edificio equivocado. El segundo artillero disparó desde el hueco de la escalera. La bala impactó en una placa inferior. El motor chisporroteó. La infantería se dispersó bajo el fuego aliado. El Semioruga intentó abrirse paso. Una tercera brecha en la trinchera se encontraba cerca de un granero derrumbado. El artillero disparó contra el compartimento del conductor. El vehículo fue arrojado a los escombros. La patrulla fracasó. La brecha blindada se derrumbó en menos de 5 minutos. Las unidades aliadas aseguraron la carretera. Incautaron documentos y equipo. Los oficiales observaron una vez más que las brechas de fuego permitían a los equipos pequeños detener a formaciones más grandes. Más adelante en la campaña, llegaron ingenieros superiores para evaluar formalmente las tácticas. Entrevistaron a O'Connell y examinaron sus troneras. Tomaron medidas y comprobaron la capacidad de carga de la estructura con herramientas sencillas. Investigaron cómo se propagaba el retroceso a través de las vigas. Confirmaron que el método funcionaba porque aprovechaba los ángulos naturales creados por las grietas de los edificios. Prepararon guías de referencia rápida para otras unidades. Estas guías incluían bocetos de vigas seguras, juntas peligrosas y puntos de refuerzo recomendados. O'Connell leyó estas instrucciones con interés. Abordaban los aspectos básicos, pero omitieron algunos detalles. Sugirió revisiones. Enfatizó la importancia de la dirección de las fibras. Explicó que ciertos cortes debilitaban la estructura más que otros. Los ingenieros aceptaron sus comentarios. Actualizaron sus diagramas. Distribuyeron las versiones mejoradas a varias empresas. Los comandantes alemanes estaban cada vez más frustrados. Sus unidades de tanques reportaban fuego impredecible desde posiciones desconocidas. Intentaron un reconocimiento más profundo. Los exploradores se arrastraron entre los escombros y examinaron las vigas. No encontraron nada. Los huecos en la línea de fuego permanecían ocultos. Solo los soldados que conocían el ángulo exacto podían localizarlos. Las guarniciones alemanas perdieron la confianza en los callejones estrechos. Evitaron ciertas calles por completo. Esto dio a las unidades aliadas un mayor control sobre los corredores de movimiento. O'Connell nunca olvidó las pérdidas humanas que lo rodeaban.
Caminó con cautela junto a los edificios destruidos. Observó los restos de los equipos antitanque aliados caídos al comienzo de la campaña. Sus nidos de sacos terreros estaban expuestos, como era previsible. Sus posiciones seguían la doctrina y les costaron la vida. O'Connell respetaba su sacrificio. Veía su trabajo como una forma de salvar a futuros equipos de la misma suerte. Un día, una columna de tanques alemanes lanzó un ataque repentino tras una descarga de artillería. Su objetivo era abrirse paso a través de una sección debilitada y flanquear la línea aliada. El fuego de artillería sacudió el barrio. Los edificios se derrumbaron. El polvo cubrió las calles. O'Connell fue inmediatamente a evaluar los daños. Algunas de las trincheras que había construido previamente se habían derrumbado. Otras solo presentaban grietas menores. Identificó las trincheras seguras restantes y ordenó a los soldados que ocuparan esas posiciones. La columna de tanques se acercó más rápido de lo esperado. El tanque líder se colocó en la primera fila. Un artillero solitario disparó desde un hueco que había sobrevivido al bombardeo. El proyectil impactó en la rendija de visión del conductor. El tanque se tambaleó. Salió humo de la escotilla. El segundo tanque avanzó para cubrirlo. Otro artillero disparó desde una casa en ruinas, situada más abajo. Su disparo impactó en el anillo giratorio de la torreta. La torreta se atascó. La infantería se vio obligada a retirarse. La sección resistió. O'Connell sabía que los tanques habrían logrado abrirse paso de no ser por los huecos en las vigas. Tras la batalla, examinó cada hueco restante. Aplicando una ligera presión, comprobó los puntos de tensión. Marcó las vigas seguras con tiza y las peligrosas con una cruz. Su pelotón usó estas marcas para ajustar sus posiciones. Horas después, oficiales superiores visitaron el lugar. Examinaron los ángulos utilizados por los equipos de O'Connell, documentaron las distancias y las líneas de visión, y solicitaron un resumen de la metodología. O'Connell reiteró el procedimiento. Describió cómo los edificios derrumbados formaban líneas de fuego naturales y cómo la estructura del edificio afectaba la estabilidad. Enfatizó la importancia de la baja visibilidad y el mínimo riesgo. Los oficiales confirmaron la eficacia de la táctica. Solicitaron una descripción por escrito para enviarla al mando superior. O'Connell accedió. Se sentó sobre un trozo de piedra y redactó una explicación clara. Describió detalladamente la elección del ángulo, la firmeza de la roca y la distribución del peso. Era consciente de que su explicación podría no estar incluida en la doctrina oficial. Sin embargo, esperaba que ayudara a otras unidades a sobrevivir a batallas similares. La declaración escrita de O'Connell llegó al mando de la brigada 2 días después. Los oficiales compararon su informe con varios despachos del frente. Concluyeron que la técnica de disparo por huecos aumentaba la supervivencia y mejoraba la eficacia antitanque en zonas urbanas densamente pobladas. Remitieron el resumen al cuartel general de la división. El alto mando clasificó el método como una adaptación de campo en evolución. No se incorporó a la doctrina oficial, pero los oficiales de campo respaldaron su uso en privado. Los ingenieros perfeccionaron la técnica. Construyeron modelos de prueba con restos de madera y escombros de construcción. Calcularon cómo se distribuía el retroceso en vigas de diferentes espesores. Descubrieron que las vigas más gruesas distribuían las fuerzas con mayor eficacia. Confirmaron que el refuerzo en ángulo reducía el riesgo de colapso. Observaron que la dirección de la veta influía en la estabilidad a largo plazo. Utilizaron estos hallazgos para actualizar sus directrices. Los soldados de todo el distrito recibieron instrucciones mejoradas. O'Connell continuó entrenando a los fusileros. Les enseñó a cortar huecos estrechos en las vigas sin debilitarlas. Les mostró cómo reforzar la madera con clavos recolectados. Les demostró cómo localizar grietas ocultas. Sus lecciones eran sencillas: encontrar estabilidad, encontrar cobertura, encontrar un ángulo inesperado para el enemigo. Los soldados aplicaban estas lecciones en cada combate. La táctica se convirtió en algo natural para ellos. Instintivamente encontraban huecos en las vigas. Tomaban posiciones sin dudarlo. La batalla de Caen entraba en su fase decisiva. Las fuerzas alemanas se debilitaban. La escasez de tanques se agravaba. Los tanques perdidos eran reemplazados por los que aún estaban operativos. Estos vehículos, con tripulaciones nerviosas, entraron en el campo de batalla. Avanzaron con cautela por calles estrechas, deteniéndose con frecuencia para detectar cualquier peligro.
Su incertidumbre revelaba hasta qué punto las tácticas de O'Connell los habían influenciado. En uno de los últimos combates, un tanque alemán solitario intentó abrirse paso a través de un estrecho callejón. Avanzaba lentamente, disparando esporádicamente a posiciones sospechosas. La tripulación vivía con el temor constante de francotiradores invisibles. O'Connell observaba la acción desde una posición de tiro segura. Permaneció en silencio. Estudió los movimientos del tanque. Ajustó el ritmo. Cuando el casco rodó sobre escombros irregulares, disparó. El proyectil impactó en la placa lateral inferior. El tanque se detuvo. Se elevó humo. La tripulación abandonó el vehículo y huyó. Momentos después, fueron capturados por la infantería aliada. Tras el combate, O'Connell se situó junto al tanque, examinando el punto de impacto. Su disparo había impactado exactamente donde apuntaba. El ángulo de las había determinado la trayectoria. La integridad estructural había absorbido el retroceso con seguridad. Sus habilidades de carpintería de preguerra, aplicadas en las condiciones más duras, habían detenido otra amenaza blindada. El distrito se estabilizó. Las unidades aliadas avanzaron hacia el interior de la ciudad. El pelotón de O'Connell recibió nuevas órdenes. Se trasladaron a nuevos sectores con nuevas distribuciones de edificios. Los hombres le preguntaron cómo adaptar sus tácticas al nuevo terreno. Recorrió las nuevas calles y cartografió las estructuras existentes. Marcó las zonas reforzadas. Les advirtió sobre la inestabilidad de los edificios. Siguieron sus instrucciones y abrieron nuevas brechas. El método siguió salvando vidas. La resistencia alemana se derrumbó en las semanas siguientes. La ciudad quedó bajo control aliado. Las brechas en la línea de fuego desempeñaron un papel discreto pero crucial. Impidieron las penetraciones de los tanques, redujeron las bajas y permitieron a la infantería mantener posiciones consideradas indefendibles según la doctrina. Esta táctica se convirtió en una de las muchas pequeñas innovaciones que contribuyeron al éxito de la guerra urbana. Tras el final de la campaña, O'Connell no recibió ningún reconocimiento oficial por su labor. Su nombre solo aparecía en notas a pie de página de los informes de campo. Los oficiales mencionaban sus tácticas sin atribuírselas personalmente. Esta era una práctica común. Muchas innovaciones que salvaron vidas fueron desarrolladas discretamente por soldados con habilidades especiales. Ingenieros, carpinteros, mineros y maquinistas moldearon la adaptación al campo de batalla. Sus contribuciones rara vez recibieron reconocimiento oficial. O'Connell aceptó esta realidad. Reanudó su trabajo sin quejarse. Continuó reforzando vigas, rellenando huecos y entrenando hombres. Siempre se centró en las necesidades prácticas. Salvó vidas porque entendía las estructuras, no porque buscara reconocimiento. Su pelotón lo recordaba como el hombre que fabricó un arma con madera rota. Meses después, cuando la unidad fue trasladada a la retaguardia, los nuevos reclutas estudiaron los planes para reforzar las troneras. Creían que el método provenía de arriba. Pocos sabían que había empezado con un carpintero que se negaba a confiar en doctrinas predecibles. Pocos sabían que sus superiores habían prohibido la idea antes de que demostrara su eficacia. Pocos comprendían cuántas vidas había salvado. Años después de la guerra, los veteranos se reunían y compartían historias. Algunos recordaban posiciones de tiro improvisadas. Otros relataban la primera vez que habían usado una. Algunos hablaban de un sargento silencioso que acechaba entre los escombros, encontrando ángulos que nadie más veía. Comprendían que la innovación a menudo nacía de la necesidad. Respetaban cómo la habilidad de un solo soldado había cambiado el resultado de varios combates. Después de la guerra, O'Connell regresó a la carpintería. Reconstruyó casas en su antiguo barrio. Restauró vigas dañadas y reparó porches con su precisión característica. Los vecinos vieron a un artesano. No tenían ni idea de que esas mismas manos habían desarrollado una táctica que inutilizó los tanques alemanes. Guardaba los recuerdos en silencio. Recordaba las vidas que había salvado. Recordaba a los soldados que habían aprendido su método. Recordaba el momento en que su brecha atrapó a la tripulación del tanque y lo cambió todo. Nunca buscó reconocimiento. La estabilidad era importante para él. Valoraba la oportunidad de reconstruir en lugar de destruirlo todo. Sus innovaciones en tiempos de guerra nunca llegaron a los libros de texto. Solo existían en relatos dispersos y recuerdos borrosos. Pero los soldados que sobrevivieron gracias a ellas nunca las olvidaron. Sabían que la perspicacia de un carpintero los había salvado cuando la doctrina falló.
La brecha en el fuego siguió siendo un ejemplo pequeño pero significativo de adaptación al campo de batalla. Demostró cómo las habilidades civiles se transformaban en ventajas tácticas. Ilustró cómo las doctrinas rígidas podían dar paso al ingenio práctico. Demostró que, en la guerra urbana, las pequeñas innovaciones eran tan importantes como las grandes estrategias. Las tácticas contribuyeron significativamente al resultado de numerosos enfrentamientos. Demostraron que el juicio y el ingenio podían superar la superioridad de las unidades blindadas. Después de la guerra, O'Connell llevó una vida aislada. Trabajó en la construcción, formó una familia y enseñó a sus aprendices a identificar vigas resistentes y puntos de apoyo seguros. Solo mencionaba la guerra cuando le preguntaban al respecto. Luego hablaba brevemente, describiendo las calles destruidas, el ruido de los tanques y los soldados caídos. Rara vez mencionaba su propio papel. Solo quienes habían servido con él conocían toda la historia. Sabían cómo sus posiciones de tiro cambiaban el curso de la batalla en momentos cruciales. Sabían cuántos tanques se vieron frenados por un rincón oculto excavado en la madera vieja. Recordaban la época en que los tanques alemanes temían las calles estrechas. Recordaban cómo la habilidad de un solo hombre podía cambiar el curso de una batalla. Su innovación se desvaneció en el olvido. Pero para los hombres cuyas vidas dependían de ella, el conocimiento perduró. Sobrevivieron porque un carpintero percibía el campo de batalla de forma diferente. Sobrevivieron porque se negó a seguir patrones predecibles. Sobrevivieron porque confiaba más en su oficio que en él. Manual de instrucciones. Su eco para el abridor de armas en las vigas del porche se convirtió en un símbolo silencioso de ingenio ante la adversidad. La historia del sargento Thomas O'Connell se perdió en el olvido, perdida entre informes olvidados y recuerdos difusos. Sin embargo, el impacto de su obra perduró en cada soldado que se enfrentó a formaciones blindadas. Su legado demostró que las ideas sencillas podían influir decisivamente en el resultado de batallas complejas. Su brillantez silenciosa transformó los escombros en posiciones defensivas. Su fuego directo derribó a la tripulación de un tanque y obligó a todo un sector a replantearse sus tácticas.